Bueno, vamos a meternos de lleno en este misterio tan surrealista, una historia que arranca con algo tan simple como una desaparición, pero que poco a poco se va convirtiendo en algo muchísimo más grande y complejo. Todo comienza con una pieza que no encaja. Un hombre llamado Elun Phil, un artista que vivía en Buenos Aires, de repente, un día, se esfuma. Desaparece sin dejar ni un solo rastro. Para entender por qué desaparece, primero tenemos que entender quién era este hombre. Porque la verdad era un prodigio, sí, pero un prodigio muy solitario que vivía una vida bastante extraña. Y es que Elun no era un artista cualquiera, para nada. Era un cúmulo de contradicciones. Por un lado, sufría de una compulsión por escribir sin parar, pero al mismo tiempo le daba pánico salir de su casa. Ahora, lo más interesante, y quédense con esto, es que él estaba convencido de que todo, absolutamente todo a su alrededor, era una mentira, una falacia. Y aquí es donde la cosa se empieza a complicar de verdad. Cuando empezamos a investigar al padre de Lun, a Íñigo, nos damos cuenta de que su historia personal no tiene ningún sentido. Es la primera grieta en la realidad. Resulta que al tirar del hilo se descubre que Íñigo Favidal ni siquiera era su nombre real. Había nacido como Federico Grostiaga y todos sus recuerdos, toda su vida pasada, eran una completa invención. Su vida entera fue construida pieza por pieza, sus recuerdos de haber sido adoptado, de luchar en una guerra, y de repente un día de 1983, despertar con un pasado totalmente nuevo, nada de eso era real. Todos se lo habían implantado. Y la pregunta del millón es, ¿cómo es posible hacer algo así? Bueno, pues la clave está en una tecnología llamada ASCA, un dispositivo biotecnológico que se puede implantar y que permite, literalmente, manipular la memoria. Si esto ya parece una locura, esperen a ver quiénes son los que mueven los hilos desde las sombras. Aquí entramos en una nueva capa de la conspiración, donde conocemos a dos figuras clave, muy enigmáticas. Aquí conocemos a Arsenio, un personaje, bueno, un ser que parece ser inmortal y que lleva décadas manipulando la historia a su antojo, desde provocar guerras hasta quitar dictadores del poder. Todo, por supuesto, gracias a la tecnología ASCA. Pero ojo, Arsenio no trabaja solo. Su principal cómplice es Sauca, una entidad igual de poderosa o más. Es una cambiaformas ancestral, puede convertirse en quien sea. La espía perfecta, vamos. Y es en este punto cuando nos damos cuenta de que el caso de Elun y su padre es solo la punta del iceberg. La conspiración no va de una sola persona, va del mundo entero. El engaño es mucho más grande y aterrador de lo que podíamos imaginar. Resulta que el mundo está habitado en secreto por los llamados irregulares. ¿Y qué son? Pues básicamente seres de otros mundos que viven entre nosotros disfrazados de humanos gracias a la tecnología. La escala de todo este engaño queda al descubierto con un evento catastrófico conocido como Beryllium. Imaginen 4 millones de personas mueren por unas píldoras que estaban alteradas. Pero para los irregulares, el efecto fue completamente distinto. O sea, que no fue un accidente, ni mucho menos. Esas píldoras eran un arma. Para los humanos, un veneno mortal. Pero para los irregulares, era como una especie de despertador. Hacía que revelasen su verdadera forma. Y claro, es esto precisamente lo que provoca que Elun se dé cuenta de que él tampoco es humano. Y si pensaban que ya no podía haber más giros de guión, agárrense, porque llegamos a la revelación final, la que lo cambia absolutamente todo. Toda esta historia es en realidad una pequeña batalla dentro de un conflicto muchísimo mayor. De repente entra en escena un tipo llamado Alujem Magno. Aparece de la nada. Pero lo increíble es que lo sabe todo. Conoce a Elun, a Arsenio, conoce la historia secreta del mundo. Es casi como si ya hubiera vivido todo esto antes. Y aquí viene la bomba. ¿Quién es Alujem Magno? Pues es Elun Phil. Sí, como lo oyen. Es una versión del futuro de Elun, mucho más experimentado y curtido en batalla, que ha viajado al pasado. O sea que toda esta historia no es más que un episodio dentro de una guerra complejísima que se libra a través de múltiples líneas temporales. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta que da bastante vértigo, ¿no? En un mundo donde tu pasado se puede borrar, donde te pueden implantar recuerdos y la historia se puede reescribir, la línea que separa la realidad de la ilusión simplemente se desvanece.